Hola mis queridos hermanos, qué alegría vernos una vez más. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video, porque en este video vamos a cantarle alabanza a nuestro Dios y así también vamos a escuchar palabra de Él. Esperamos que aprendamos mucho el día de hoy. Vamos a pedir la bendición de este culto, cerremos los ojos y digámosle: Señor Jesús, gracias te damos por este momento, Señor, gracias te damos por esta oportunidad, gracias por cada hermano que está viendo este culto, Señor. Gracias por cada hermano que se nos va a unir, que va a aprender de tu palabra, que te va a cantar alabanzas, que sus vidas sean edificadas, Señor, que sus corazones puedan ser alimentados por tu palabra, que puedan aprender algo nuevo, que lo puedan poner en práctica, Padre, y que seas tú habitando en sus corazones y haciendo la diferencia en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, lo vamos a dejar con el grupo número 1. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar el culto con la alabanza Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, los dejamos con el grupo número 2 con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque estás dentro de mí. Así es, mis hermanos, los dejamos en la predicación con nuestro hermano. Que Dios les bendiga.
Bueno, hermanos, alabanzas cortas, esperamos que se le haya encantado a nuestro Dios, porque lo importante es cantársela de todo corazón a Él, ya que Él se merece la gloria y la honra. Y bueno, luego de eso vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a buscar en este momento primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 10 hasta el 17. Primera de Pedro 3, del 15 hasta el 17, lo pueden buscar ahí en su palabra, y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decir: Padre, habla nuestras vidas, habla a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Cambia nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Reconfórtanos, danos fuerza, Señor, por medio de ella. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Bendice a mis hermanos que escuchan, que sus corazones puedan ser tocados, Señor, que sus mentes así también, que puedan mejorar su calidad de vida con respecto a tu palabra, Señor. Y todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acá nos está hablando la palabra de Dios de tener una buena conducta para con las demás personas. Pero no nos está hablando lo que nosotros siempre conocemos de que tenemos que tratar bien a los demás. Acá se está enfocando a lo que nosotros conocemos, aunque acá no lo dice y aunque posiblemente no se diga de esta forma, pero en otras palabras lo que se está hablando es de que tenemos que hacer el bien a nuestro enemigo, y más bien así también tenemos que hablar y actuar con sabiduría en las situaciones donde ellos se presenten frente a nuestra vida. Porque si nosotros leemos, dice acá que tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta de la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, es la salvación, es la fe. Entonces, lo que habla la palabra de Dios acá es de que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo que aun cuando nosotros estemos haciendo las cosas bien, vendrán personas del mundo, vendrán personas que van a señalarnos y van a tratar de hacernos, de hundirnos lo más que puedan. Así como vimos a nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado, nunca falló, nunca erró acá en la tierra porque era perfecto. Mas sin embargo siempre habían personas que lo culpaban, siempre habían personas que decían que solo era un profeta, habían personas que decían que blasfemaba, y en ciertas situaciones se le presentaron estas personas, y Jesús les contestó de una manera muy sabia, como por ejemplo cuando llegaron los fariseos, los escribas, y le dijeron que habían encontrado una mujer en pecado. Ellos querían que él dijera que sí, que estaba en pecado y que la mataran, mas sin embargo iba a ir en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Pero si él decía que no la mataran, entonces iba a ir en contra de las leyes que para ese entonces estaban prescritas. Mas sin embargo la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue sabia y les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y es de lo que nos habla la palabra de Dios, el hecho que nosotros tengamos sabiduría para hablar a las demás personas. Porque hay personas que solamente vienen para contender, hay personas que solamente vienen para pelear con la palabra, para pelear contra nosotros, para acusarnos de lo que nosotros estamos haciendo, cuando muchas veces lo que nosotros hacemos es correcto o estamos en la verdad. Claro que antes de todo esto tenemos que estar sumergidos en los caminos del Señor, tenemos que ser espirituales en la palabra del Señor, y tenemos que estar leyendo la palabra de Dios para que nuestra conducta no tenga mancha o no tenga de por qué las personas puedan señalarnos, o no estemos cometiendo errores significativos. Aunque sabemos que en la tierra nadie es perfecto, mas sin embargo, la palabra dice que nosotros podemos caminar rectamente, y si nosotros lo estamos haciendo, si estamos caminando recto para con Dios, siempre van a haber personas que van a venir a querernos inculpar de ciertas situaciones. Por eso dice en el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es lo que él les decía. Primeramente nosotros
tenemos que santificar a nuestro Dios, tenemos que sumergirnos en Él, sumergirnos en su palabra, tenemos que entrar de lleno en Él y que Él entre en nuestros corazones para que Él pueda, para que nosotros podamos actuar conforme a lo que Él quiere y en nosotros se pueda ver un cambio. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Acá nos está diciendo mansedumbre, que no tenemos que pelear con las demás personas, tenemos que dar una respuesta que les pueda llenar a ellos y que no vaya en contra de los principios, pero vaya a favor de Dios. Entonces, no debemos de por qué salir con la espada desenvainada o ofender a nuestro hermano, sino que tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes. Y luego dice con reverencia, referencia acá para que lo podamos entender, se refiere a respeto. Entonces, cuando vienen personas a acusarnos, nosotros tenemos que darle una blanda respuesta, así como dicen los proverbios, que la blanda respuesta quita el enojo. Tenemos que dar una blanda respuesta y así también hacerlo con respeto, porque sabemos que hoy en día no tenemos la lucha contra nuestro hermano, contra la otra persona, sino que la lucha es contra nuestro amigo, contra huestes y potestades, contra cosas que no se pueden ver, sin embargo se manifiestan. Entonces dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces siempre van a venir personas, así como acusaron a nuestro Señor Jesucristo, siempre van a haber personas que van a decir, no hombre, los hermanos es por gusto, los hermanos es mentira en lo que andan, lo que ellos hacen es solo pantalla. Mas sin embargo tenemos que estar preparados, pero esa preparación la vamos a tener mediante Dios. No es que nosotros nos vamos a idear pensamientos ya prescritos para ciertas situaciones, sino que nosotros vamos a leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a dar una buena respuesta en el momento que sea oportuno. Dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Muchas veces nosotros estamos caminando bien, pero la gente siempre nos critica. Muchas veces nosotros estamos haciendo bien, pero la gente siempre nos quieren hacernos o quieren publicar algo de lo cual nosotros no estamos haciendo, alguna maldad, y eso lo podemos ver en las redes sociales. Podemos ver que alguien hace algo bueno y muchas personas dicen que bien, que bonito, que aquí, que allá, pero siempre van a haber personas que van a ver el lado negativo. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? ¿Y por qué no hace lo otro? Entonces van a haber personas que siempre ven el lado negativo a todo, y van a haber personas que van a ser manipuladas por el enemigo, y esas personas nos van a querer atacar a nosotros, van a querer atacar a nuestras vidas, van a querer atacar nuestras convicciones, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, y es ahí donde dice la palabra de Dios que debemos de cuidarnos. Dice en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí viene lo que muchas veces las personas pasan como cristianos, que vienen pastores y dicen, si usted está en lipidia, si usted está en tribulación, es porque usted está pecando. Si usted está en situaciones difíciles, es porque usted está mal con el Señor, es porque usted no tiene comunicación con Dios. Y muchas veces juzgamos de esa manera, pero acá este versículo nos está explicando que muchas veces no es porque estemos mal con Dios, no es porque no tengamos comunicación, no es porque no le seamos obedientes, fieles, no es porque nosotros no hagamos su voluntad, sino que simplemente a veces es la voluntad de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo nunca hizo nada mal aquí en la tierra, todo lo que hizo fue a favor de los demás, fue en bien, predicó, dio a conocer el reino de Dios, creó, hizo los discípulos, luego los apóstoles, y el reino de Dios se expandió, el conocimiento sobre Dios se expandió, y nunca hizo nada mal. Mas sin embargo padeció por hacer el bien, porque las personas que estaban confundidas, las personas que estaban equivocadas, hicieron que padeciera por esa razón. Y muchas veces así van a venir a nuestra vida, y no crean que una persona desconocida es la que va a venir a confrontarnos. No crean que una persona que nunca hemos visto en nuestra vida, que nunca la vamos a volver a ver, va a venir a tratar de contradecir lo que nosotros digamos, sino que va a ser alguien de lo más cercano que nosotros nos encontremos. Alguien
que va a estar más cerca de lo que nosotros nos imaginemos. Y es por eso que muchas veces vemos en las iglesias que muchos pastores se vuelven en contra del pastor principal o viceversa, porque siempre va a haber alguien que está haciendo lo bueno y van a haber personas que se van a contraponer a eso, porque van a ser manipulados por huestes y potestades o por el enemigo. Mas sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que estar preparados para eso, porque eso siempre va a surgir. Si nosotros estamos seguros de lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que hablarla. Si nosotros estamos seguros de lo que leemos, tenemos que hablarla. Y si viene alguien a contradecir y nosotros analizamos que lo que está diciendo está bien, entonces es necesario que nosotros nos pongamos a pensar. Pero si viene alguien a contradecir cosas nada que ver y quieren destruir a nuestras creencias y quieren apartarnos de Dios, y ese es su único objetivo, que nos alejemos de Dios, entonces vamos a estar viviendo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, lo que padeció Él. Y como por ejemplo podemos ver hoy en día, podemos ver muchas situaciones de estas, podemos ver iglesias famosas que ayudan a las demás personas, que el dinero lo administran para ayudar a los demás, y vemos personas que se contraponen y empiezan a decir que por qué no hicieron tal cosa, que donde ayudaron no era correcto, que tenían que ayudar en otro lado donde había más pobreza, que están diciendo diferentes situaciones, pero es porque esas personas siempre van a llevar la contraria, y es de eso lo que nos habla la palabra de Dios. Imagínense cuando José, no el esposo de María, sino José, el de Éxodo, el de Egipto. José era una persona íntegra, José era una persona fiel a Dios. ¿Y qué pasó? Siendo íntegro, haciendo lo bueno, sus hermanos primeramente lo traicionaron. Eso llevaba un propósito, era la voluntad de Dios, como leíamos en el versículo 17. Luego de que fuera traicionado y lo vendieran, llegó donde otra persona lo puso a cargo de su casa, y aún haciendo y respetando a la esposa de esa persona, aún así fue puesto en mal. Y esa era la voluntad de Dios también. Luego llegó a la cárcel, y cuando llegó a la cárcel, aún haciendo lo bueno, en este caso tuvo la voluntad de Dios de que fue puesto por jefe, por líder o por encargado en ese momento. Pero sin embargo, en algún punto la voluntad de Dios era de que aún él haciendo el bien, le sucedían cosas malas a causa de las demás personas. Y así se pueden ver muchos personajes en la palabra de Dios, a los cuales haciendo el bien, ellos han tenido personas que los han querido apartar, los han querido que desaparezcan, han querido que ya no sigan, han querido que ya no estén. Pero es lo que nos habla la palabra de Dios, es de lo que nosotros debemos de cuidarnos, es de lo que nosotros debemos de estar preparados, pero solamente vamos a estar preparados para ello espiritualmente. Entonces, acá la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos que andar peleando, no tenemos que tener contienda, no tenemos que ofender a las demás personas, tenemos que ser mansos, tenemos que ser así también respetuosos, tenemos que así también entender que la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos, y tenemos que entender que lo que Dios está haciendo es porque en un futuro las cosas van a ser diferentes, porque en el caso de José padeció esas dos situaciones, pero con eso llegó a liderar en Egipto y ayudó a su misma familia, y les ayudó a aguantar la hambre de las 7 vacas a todo Egipto. Asimismo también nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Él fue que fue crucificado por personas acá en la tierra que están equivocados, pero gracias a eso ahora tenemos salvación. Entonces al final de todo siempre va a haber un beneficio y siempre va a haber una ventaja, siempre va a haber un propósito de Dios, la voluntad de Él, siempre va a haber algo que nos va a beneficiar. Y por eso es que nos habla la palabra de esto, porque tenemos que soportarlo, tenemos que saber cómo llevarlo, tenemos que saber cómo enfrentar estas situaciones para llegar al fin, que es la voluntad de nuestro Dios, para llegar a ser bendición tanto para nosotros así como también para los demás. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero esto claramente es para personas que están dentro del camino de Dios. Claramente es para personas que lo pueden poner en práctica, porque muchas veces vienen otras personas tratando de botar la fe que nosotros tenemos, pero si estamos fundamentados en ella,
si sabemos en quién hemos creído y en lo que creemos, entonces no vamos a tener ningún problema con ello. Pero para eso el primer paso, como dice acá, es que nuestro corazón sea entregado a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos afrontar estas situaciones. Así que para aquellas personas que quisieran acercarse a Dios, aquellas personas que tal vez no han experimentado esto, pero les da curiosidad o sienten alguna inquietud en su corazón, lo pueden hacer. Y para ello vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que guarden esta palabra en cada uno de sus corazones y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos.